La Cámara de Comercio ha puesto sobre la mesa el debate de la Autoridad Portuaria de Lanzarote, una reivindicación empresarial que se prolonga desde hace muchos años, pero que había estado alejada de la agenda política. Tenemos con nosotros a José Torres Fuentes, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, y a quien le vamos a preguntar de entrada, ¿por qué ahora? ¿Por qué toca ahora abrir, o reabrir, mejor dicho, este debate? Bueno, bien, quizás algunos pueden interpretar que esto ha sido una pataleta porque no se han cometido una serie de obras que vienen retrasadas, como esta última, que vuelve a tener un retraso de año y medio. Ocurre lo siguiente: la Cámara, ante su preocupación por el tema del empleo, como saben, creó un departamento de empleo. Dicho departamento de empleo empezó a hacer toda una serie de estudios sobre la economía insular y los posibles yacimientos de empleo, y nos dimos cuenta que uno de los grandes yacimientos de empleo, apelando a la diversificación esta tan hablada que todos los días se nos pone en la boca, nos dimos cuenta que el puerto y el entorno del puerto podría generar unos yacimientos de empleo auténticamente, muy grandes, ¿no? Dicho esto, empezamos a plantear una estrategia, efectivamente ya con datos que venían de años atrás, empezamos a plantear una estrategia porque vimos que incluso estando con una ocupación del 100% en turismo, no somos capaces de colocar esa gran lista de paro que tenemos. Y de ahí, sumado a otros acontecimientos que ya todos saben, por un desarrollo portuario para intentar buscar soluciones a grandes problemas que tenemos ahí enquistados, pues dio pie a que al final nos pusiéramos a trabajar en esto, montáramos un estudio de viabilidad con rigor, porque recuerdo que somos una corporación de derecho público, que no somos un ente desconocido o un ente sin tutela, somos tutelados por el Gobierno de Canarias, y bueno, por lo tanto hemos querido dar el paso por buscarle una proyección futura al puerto y a la isla de Lanzarote. En el caso de que se consiguiera esa autoridad portuaria propia, ¿qué cambiaría o cómo cambiaría el puerto de Arrecife? Bueno, en primer lugar hay que decir que este puerto de Arrecife todavía no sigue siendo ni puerto refugio, y digo puerto refugio porque, como ustedes bien saben, cuando el tiempo se pone sur, el barco que esté dentro tiene que salir para afuera, por lo tanto eso ya es un gran hándicap para la competitividad de nuestro puerto. ¿Eso en qué conlleva? Conlleva que cuando una naviera decide tomar este puerto, o sea, se lo puede pensar porque dice, bueno, y si se me levanta el tiempo sur me tengo que marchar. Por lo tanto, somos un puerto de entrada ya cuasi inseguro en ese sentido cuando tenemos ese tiempo. Por otro lado, ¿qué ocurre con este puerto? El puerto este todavía sigue teniendo 4 hectáreas de terreno para concesionar, o sea, imagínense los alquileres que proporcionan esas parcelas. Bueno, ¿por qué no se ha comercializado eso? Porque no se le atiende. Pero vamos más lejos, actividades, las propias actividades de reparaciones en atraque, de suministro de combustible, reparaciones en offshore, o sea, hay toda una infinidad de actividades que encima, con la suerte que tenemos nosotros de tener el Instituto Marítimo Pesquero de Canarias, que es precisamente quien forma a estos jóvenes que pueden pasar después a cubrir este empleo, y también reciclando a todas esas personas que, bueno, que tienen una actividad que en este caso no se asocia, pero que podrían perfectamente asociarse. Bueno, este puerto tiene unas posibilidades de ingreso que son, la verdad que en el estudio que lo hemos contemplado, muy interesantes. ¿Qué paralelismos encuentra entre el proceso de formación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote hace ya más de una década con este camino que se ha empezado a recorrer ahora? Bueno, en primer lugar hay que destacar lo siguiente, que el proceso de la Cámara de Comercio, eso sí fue un proceso complicado. Un proceso como este que estamos hablando ahora es un proceso muy sencillo que se decide en el Ministerio. El Consejo de Ministros decide crearlo o no crearlo. La Cámara de Comercio fue muy complicado, fue mucho trabajo, y encima se nos decían las mismas cosas que se dicen ahora. Ustedes no son viables, ustedes no van a ir solos a ningún lado. Ese paternalismo que siempre ha existido, del cual no queremos ni entrar a mencionar, porque creo que no hay espacio para el pleito, lo que hay es una realidad y por lo tanto hay que tirar por ese camino.